Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Claqueta. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Su química, que comenzó en el set de la serie de televisión, Sensal Kapimi, Llamas a mi puerta, finalmente trascendió la pantalla, convirtiéndolos en pareja en la vida real. Sin embargo, su situación actual es muy diferente a su relación anterior. Esta relación, que alguna vez fue vista como una pareja ejemplar, terminó abruptamente, dejando a los fans conmocionados. Tras la ruptura, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel optaron por mantener su vida privada alejada del ojo público. Su reticencia a hablar directamente el uno del otro en las entrevistas reforzó la creencia de que su relación había terminado definitivamente. Sin embargo, el mundo del espectáculo siempre sostuvo que la historia no había terminado. En los últimos meses, los rumores que circulan tras bambalinas sugieren que la pareja aún no ha roto definitivamente. Se dice que sus caminos se cruzan ocasionalmente gracias a amigos en común, e incluso se les ha visto juntos en algunos eventos privados. Aunque no han sido fotografiados juntos, sus seguidores más observadores siguen de cerca su actividad en redes sociales. El hecho de que publicaran desde lugares similares casi al mismo tiempo generó dudas sobre si se trataba de una coincidencia o de un mensaje deliberado. Por otro lado, Kerem Bürsin parece estar centrándose más en su carrera últimamente. Su objetivo de participar en proyectos internacionales y contenido en inglés se interpreta como una forma de priorizar su vida privada. Mientras tanto, Hande Erçel avanza a un ritmo vertiginoso tanto en la actuación como en colaboraciones con marcas. Erçel, que tiene una gran influencia en las redes sociales, claramente está marcando su propio camino. Otro rumor que circula en la prensa rosa es que ambos han optado por seguir siendo amigos en lugar de romper definitivamente. Como suele ocurrir en este tipo de relaciones, muchos consideran lógica la posibilidad de una amistad tranquila tras un gran amor. Sin embargo, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel se han pronunciado claramente al respecto. Según algunas fuentes, la posibilidad de una reconciliación no se ha descartado por completo. El hecho de que sus fans sigan pidiendo en las redes sociales que permanezcan juntos mantiene viva esta posibilidad. Pero debemos ser realistas, las prioridades actuales de la pareja parecen ser sus carreras y sus metas personales. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel destaca actualmente menos como una pareja romántica y más como una historia del pasado cuyas consecuencias aún se sienten. Si su vínculo se ha roto definitivamente o si mantienen una comunicación silenciosa es algo que solo ellos conocen. En el mundo del cotilleo de famosos, sin embargo, esta historia está lejos de haber terminado. Porque algunos amores, incluso después de acabar, siguen dando que hablar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es precisamente una de esas historias que perduran en la memoria colectiva.
La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue dando que hablar como una de las historias más memorables del mundo del espectáculo. Su cercanía, que comenzó en el set de la serie de televisión, Sensal Kapimi, Llamas a mi puerta, pronto se convirtió en un romance real, una relación de cuento de hadas a ojos de sus fans. Sin embargo, todo cuento de hadas tiene un final, y esta historia llegó a ese punto muy pronto. Al principio, sus entrevistas sinceras, los momentos espontáneos que compartían en redes sociales y los eventos a los que asistían juntos demostraban su gran compatibilidad. Muchos incluso veían esta relación no solo como un romance de la prensa rosa, sino como una relación duradera. Sin embargo, tras bambalinas, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Según los rumores, sus apretadas agendas laborales y sus diferentes objetivos profesionales comenzaron a tensar gradualmente su relación. El deseo de Kerem Bürsin de emprender proyectos internacionales y pasar más tiempo en el extranjero, y el enfoque de Hande Erçel en sus proyectos y colaboraciones con marcas en Turquía, fueron algunos de los factores más importantes que gradualmente llevaron a la separación de la pareja. Cuando se dio a conocer la noticia de su ruptura, ambos adoptaron una actitud muy cautelosa. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel hicieron declaraciones detalladas sobre la relación. Este silencio, de hecho, despertó aún más curiosidad en el mundo de la prensa sensacionalista. Porque a veces lo que se calla es muy revelador. Tras la ruptura, sus vidas tomaron caminos distintos. Kerem Bürsin se dedicó a proyectos más globales, intentando proyectar su carrera a nivel internacional. Sus entrevistas en inglés y sus proyectos internacionales demostraron claramente sus ambiciones. Hande Erçel, por su parte, mantuvo su gran popularidad en Turquía, alcanzando la cima tanto en la actuación como en la publicidad. Con frecuencia acaparaba titulares por su actividad en redes sociales y los proyectos que representaba como embajadora de marca. Sin embargo, a pesar de todos estos caminos divergentes, los nombres de ambos nunca desaparecieron por completo. La prensa sensacionalista logró mantener viva la posibilidad de una reconciliación, exagerando hasta el más mínimo detalle. Ciertas publicaciones casuales, en redes sociales, afirmaciones de haber coincidido en los mismos lugares y pistas de su círculo de amigos en común mantuvieron vivas las esperanzas de los fans. Según algunos rumores, Kerem Bürsin y Hande Erçel no han roto definitivamente. Se sugiere que se comunican ocasionalmente, incluso intercambiando mensajes en ocasiones especiales. Si bien estas afirmaciones nunca se han confirmado considerando su fuerte vínculo pasado, no parecen del todo imposibles. Por otro lado, de vez en cuando surgen rumores de que ambos están abiertos a nuevas relaciones y que han incluido a otras personas en sus vidas. Sin embargo, estas relaciones nunca han logrado igualar el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron juntos. Porque algunas parejas se recuerdan como un todo, no solo cuando están juntos, sino incluso después de separarse. Desde la perspectiva de los fans, la situación es bastante clara, un gran número de personas aún desea que la pareja se reconcilie.
Las páginas de fans creadas en redes sociales, los vídeos editados y las fotos antiguas compartidas demuestran la fuerza de este deseo. El hecho de que aún se hable de escenas románticas evidencia que esta relación no ha caído en el olvido. Sin embargo, desde una perspectiva realista, parece que las prioridades actuales de Kerem Bürsin y Hande Erçel son sus carreras, no el amor. Si bien ambos están dando pasos firmes en sus respectivos caminos, en lugar de borrar por completo las huellas de este gran amor del pasado, parecen haberlo dejado atrás como una parte importante de sus vidas. En el mundo del cotilleo de famosos, esta historia aún no ha terminado. Porque a veces el final de una relación no significa que su impacto haya cesado. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es precisamente así, puede que haya terminado, pero aún se habla de ella, aún se pregunta sobre ella y, quizás lo más importante, aún se espera que vuelva. En conclusión, no hay información confirmada de que ambos mantengan una relación sentimental. Sin embargo, la cuestión de si su vínculo se ha roto por completo sigue siendo una de las mayores incógnitas del mundo del espectáculo. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.